Buenos días. Nuestra enseñanza de hoy se titula Salvos en Cristo. La salvación es uno de los temas más importantes de la Biblia. No dudamos que usted cree en Dios, pero así como cree en Dios, ¿tiene la absoluta confianza de ser salvo? Tal vez me diga, no sé o no estoy seguro. Otros dirán, yo sí estoy seguro de ser salvo. Le pregunto, ¿qué le da esa confianza de ser salvo? Algunos dirán, creo que seré salvo porque soy una persona buena. ¿Realmente cree usted que somos personas buenas? En el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 2, dice la Biblia: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová juzga nuestros corazones. La Biblia nos enseña que en nuestra propia opinión nos vemos como personas buenas. Pero Dios, quien juzga correctamente nuestros corazones, Él sabe que no somos personas buenas. En el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículos 2 y 3, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún se han corrompido, dice la Biblia. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3, del versículo 10 al 12, dice la Biblia: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios dice que usted y yo no somos justos y no somos personas buenas. Todos nosotros nos hemos desviado de sus santos caminos y por lo tanto la Biblia nos señala que somos pecadores. Tal vez ahora mismo me diga, pero Dios es amor y no creo que Él nos condene. Pero cuando hacemos un estudio de la Biblia nos damos cuenta que así como Dios es amor, Él también es un Dios justo. Dios, como juez justo, no nos ha sentenciado como merecen realmente nuestros hechos. En el Salmos capítulo 103, versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que Dios, como juez justo, debería sentenciarnos ahora mismo a condenación. Pero no lo hace. Porque la Biblia dice también que su misericordia es grande. Y Él nos ama y desea nuestra salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así la Biblia: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nosotros, todas las personas en el mundo, seamos salvos. Eso es su voluntad, es su deseo. Como Dios quiere que todos los hombres sean salvos,
preparó la manera de cómo alcanzar nuestra salvación. Y la Biblia nos enseña que para alcanzar la salvación debemos dar dos pasos importantes en nuestra vida. El primer paso es el paso del arrepentimiento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, dice así la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el lugar donde nos encontremos, Dios espera que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Debe recordar que nuestros pecados afectaron nuestra relación con Dios. Fueron nuestros pecados quienes hicieron que exista una brecha, una división entre Dios y nosotros, para que se restablezca esta relación con Él. Dios demanda primero que nos arrepintamos de nuestros pecados. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, es decir, que seamos condenados. Es tan paciente hasta el día de hoy que está esperando que usted y yo procedamos a un acto sincero de arrepentimiento. El primer paso es importante, pero todavía no somos salvos. Necesitamos dar el segundo paso. Y aquí en el segundo paso es donde Dios nos otorga su salvación. El segundo paso es recibir a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios tuvo un propósito al enviarnos a su Hijo Jesucristo: que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo con el fin de condenar al mundo, porque si así hubiese sido, ninguno de nosotros nos hubiésemos salvado. Pero fue el Padre que envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él obtengamos la salvación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 30 y 31, hubo un hombre que hizo una buena pregunta a los apóstoles. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente le dieron una respuesta que es indispensable para nuestra salvación: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y Dios salvará tu casa también. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. No hay ninguna persona aparte del Señor Jesucristo por el cual obtengamos nuestra salvación.
Dios estableció que la salvación fuese únicamente por su Hijo Jesucristo. Y dice el texto bíblico, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que Dios estableció para que nosotros seamos salvos es en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto varios pasajes bíblicos corroborando de que solamente en Cristo obtenemos nuestra salvación. El único medio que Dios estableció para que usted y yo seamos salvos es en su Hijo, el Señor Jesús. Le animo que usted reciba a Cristo en esta mañana. ¿Por qué no hace una oración de recibir al Salvador en su vida? Dígale: bendito Dios, Padre eterno, te pido perdón por todos mis pecados. Nunca las he confesado como ahora lo estoy haciendo. Me siento dolido de haber pecado delante de tu presencia y estoy avergonzado. Hoy acepto a Jesús en mi corazón y lo recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por perdonarme y darme la salvación eterna. Amén. Que Dios bendiga la decisión que usted tome en este momento. Gracias.